chicos, sean bienvenidos a este nuevo video. Como saben, mi nombre es Cristian, estamos aquí en el podcast sobre la filosofía. Y para empezar, ¿qué es la filosofía? La filosofía es un montón de cuestiones en las que nosotros fundamentamos nuestra existencia, el conocimiento moral, la ética, la mente y la realidad. Nos preguntamos el por qué existimos, de dónde provenimos y cosas así. Hay dos tipos de filosofía. Hay dos tipos de filosofía, la filosofía presocrática versus la filosofía socrática. La filosofía presocrática se centra en la naturaleza y en el origen del universo. La filosofía socrática se enfoca en ser humano y la ética en el conocimiento. Pero hay que retroceder, güey, un poquito. ¿Por qué nace la filosofía? ¿O cómo nace? ¿Cuándo nace? La filosofía apareció cuando los seres humanos comenzaron a usar la razón. La filosofía es más de la razón. Entonces, en la antigua Grecia, los humanos comenzaron a preguntarse por qué, güey. ¿Por qué suceden toda esta serie de cosas? Con una simple cosa, ¿no? El por qué también se caen las cosas, el por qué no son, por qué me dejó mi ex. Quisiera haber tirado más fotos. Ese tipo de razones. Justo, güey. Todas esas son preguntas que podemos confundir, güey, con las preguntas ordinarias. O sea, una pregunta ordinaria, ¿no? ¿Por qué es el universo? Podemos confundirla con una pregunta filosófica. La diferencia es que la filosófica busca explicar el por qué y el cómo. ¿Y por qué, güey? ¿Por qué estamos aquí, güey? Como por ejemplo buscarle sentido a las cosas, ¿no? Justo, quiero el significado de las cosas. No una simple respuesta, sino un significado más profundo de las cosas. Y esto viene también de la mente, ¿no? De los cuestionamientos y las reflexiones que nosotros Digamos, cada quien tiene sus pensamientos y cada quien lo puede reflexionar como quiera. y es por eso la madurez. Pero al final de cuentas, lo que hacemos cuando compartimos pensamientos, estamos usando la filosofía para explicar otras ideas. Sí, justo. Tenemos que tener una reflexión muy crítica, así como ahorita en este momento estamos razonando, estamos cuestionando hasta en lo que es la filosofía y también tiene algo que ver, ¿cierto? Sí. Tiene muchas. Las preguntas fundamentales sobre la filosofía es como cómo se creó el universo, cómo son los seres vivos, o por qué estoy vivo aquí, o qué hago aquí, para qué estoy aquí. Son como preguntas muy existenciales que no pueden tener una respuesta cierta, solo dependiendo de la persona y sus sentimientos. Y aparte es muy interdisciplinaria, tanto lo podemos ver aquí en la escuela, en el estudio, en la ciencia, no sé, en la política, en También las matemáticas, No mames, güey. en investigaciones. La filosofía medieval y la filosofía moderna representan dos enfoques distintos en la historia del pensamiento. La primera estuvo en armonía entre razón y fe, con algunas figuras como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes desarrollaron la escolástica y la teología racional. ¿Conocen de esos vatos? Claro que sí, utilizaban el método racional, que era utilizar la lógica junto con la argumentación, y utilizaban un método. Primero se preguntaban, se hacían una hipótesis, hacían una investigación de si era verdadera o no, hasta llegar a la conclusión. Ah, ya. Hay muchos tipos de pensamiento filosófico, ¿no? De hecho, el cambio a la filosofía moderna cambió el enfoque que tenía de la religión de hace muchísimos años, hace muchísimos siglos. ¿Y saben qué significa filosofía? No. Creo que sí. ¿Qué significa? Amor a algo, no me acuerdo. Amor a la sabiduría. Eso. ¿Saben que había una filosofía presocrática y socrática? La filosofía procrática se centraba en la naturaleza y en los organismos del universo. Por ejemplo, de que por qué está aquí vivo el animal o cualquier cosa así, o por qué son así las plantas así, o por qué, cuál es su necesidad en esta vida. Exacto. ¿Qué tiene que ver con los racionalistas? Es que lo racionalista es otro tipo de pensamiento filosófico. Estos tienen los nombres hasta de los autores. Es muy diferente. ¿Y cuáles son? Por Ahí ejemplo, va. La publicación de Así se habló Saturista es de Nietzsche. Suena como nombre de novela, ¿qué onda? Como una novela, pero esto viene desde antes, o sea, ya desde antes se utilizaba la filosofía hasta como el día de hoy. Como otra publicación de El principio de matemáticas, ¿de quién? De Roosevelt. son de los principales, ¿no? De exponentes que hay.
También la filosofía socrática se enfoca en el ser humano y la ética del conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué tú haces alguna cosa que está mal o esas cosas? ¿O por qué algunas cosas no son éticas? Por ejemplo, cuando meten a alguien a la cárcel por violador, eso es donde aplican la ética en sí. De hecho, hay dos contrapartes. En el pensamiento filosófico medieval se fijan muchísimo en el pensamiento lógico, mientras que el otro lado, en el pensamiento filosófico moderno, se fijan más en el pensamiento, bueno, en que sea comprobable, que sea lo científico, ¿no? Es lo que decía Rocco, por ejemplo, de que depende mucho de la persona, de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, si lo ocupan éticamente o no. Porque no es ético que lo ocupes para hacer todas sus tareas, así de, lo copio y lo pego de ChatGPT y personas. Porque no todas las personas van a hacer lo mismo con las herramientas que tenemos actualmente. Sí te ayuda un poco a las investigaciones y todo, pero no hay que abusar de ella. ¿O tú qué opinas, Rufy? La verdad es que este tipo de jóvenes, no sé si somos nosotros, es la generación, o son las personas que maduran con el paso del tiempo, porque también conocemos lo que es lo empírico. Sí, el conocimiento ¿Qué es lo empírico? empírico es cuando aprendes a base de nuestro plagio, ya no lo cometeré, me explico. Así, por ejemplo, otro ejemplo absurdo. Sí. Pues claro que sí, las cosas son así, la verdad. Nosotros no sabemos qué nos va a pasar en un futuro. El profe nos está explicando en sus clases, si no ponemos atención qué nos va a pasar, no vamos a tener carrera. Una clase de pensamiento científico no de años, pero tal vez el pensamiento filosófico sí, porque me enseña a madurar, me enseña a crecer como persona. Y por ejemplo, mi compañero Emilio tuvo varios traumas de pequeño, ¿no? Gracias a la filosofía pudo entender qué hizo mal, el por qué sucedió esto y así actuar diferente. Muchas cosas que pienso de que me ayudaban a reflexionar la filosofía, como por qué estoy aquí, porque muchas cosas, ¿no? De que te ayudan a reflexionar la filosofía y además de todo te ayuda a sanar un poco. La filosofía contemporánea, güey, surge cuando ocurren cambios radicales, güey, en la sociedad. Como la Segunda Guerra Mundial, güey, y la Guerra Fría, güey. Son eventos que generaron una crisis en la fe de la razón y el progreso. Y llevan filósofos como Heidegger y la Escuela de Frankfurt a criticar la razón instrumental y el desarrollo tecnológico cinética. Justo de aquí nace lo que dice mi compañero Emilio, de actuar con ética. Todo se desarrolla tras un cambio generativo entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El más reciente, la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, y modernamente podemos hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Sus usos, el método que se le está dando hoy en día a los jóvenes, en las escuelas, la educación, y probablemente lo lleguen a implementar a robots en un futuro. Eso es lo que nos pone a pensar la inteligencia artificial. Y ya estamos filosofando desde este momento. Sí, estamos pensando de cómo funcionará la inteligencia artificial éticamente o en la humanidad en sí, o para qué está aquí la inteligencia artificial, además de tratar de sacar la mayor información que puede y preguntarle cosas y ayudarle al humano a procrastinar un poquito, ¿no? Porque ya no tienen que leer, ya no tienen que hacer nada, ya solo le preguntas y ya queda. Incluso esto nos puede poner a pensar si la inteligencia artificial puede sustituir, ¿no? En algunas personas en trabajos, por ejemplo, hay cajeras, güey, como en el Walmart, que ya no ocupa personas, güey, sino ocupan una máquina de autoservicio con la que tú puedes terminar tus propios productos, así. Es más práctico y no hay tanta fila justo para esto. La filosofía actualmente me va a ayudar a cuestionarme, a preguntarme qué voy a estudiar en algún futuro. Actualmente, ya que estoy por terminar la preparatoria, me voy a cuestionar. Y cuando yo termine la carrera, voy a decir, valió la pena. ¿Por qué? Porque yo en algún principio futurié y me pregunté este tipo de cosas actualmente. Pero también me pongo a pensar si valió la pena, porque estoy ahorita ya en sexto semestre de la preparatoria Tecmilenio, porque le he echado ganas, he hecho mis trabajos, mis responsabilidades, y yo me acuerdo que me puse a pensar, ¿por qué entré en esta preparatoria? Era para mejorar un poco mis conocimientos, para ser más sociable. Y todo este tipo de cosas va gran parte a la filosofía.
Y con base a lo que he aprendido, mis vivencias y experiencias en la prepa, que es lo empírico, son bases que me van a ayudar para un futuro que ahora es la carrera. Entonces es muy importante este tipo de cosas. Y actualmente eso es lo que la filosofía en mi vida me ayuda. Y en lo personal, otro ejemplo sería ¿por qué soy como soy? No. Mis cambios de humores, no sé, mis sentimientos que siento actualmente. Entonces me pongo a pensar por qué. Y son por las experiencias que he tenido ahí en la escuela, tanto en la vida externa e internamente. Y eso es un ejemplo más a desear ahí en la filosofía.